bono de discapacitados que se pagaba en los municipios. En el bono canasta, que está asociado a la renta dignidad, tiene una característica muy particular. Como pueden ver acá en la diapositiva, el beneficiario es la persona que está registrada en la renta dignidad y que cobra la misma, pero que no percibe otra renta o jubilación, que vendría a ser la persona que recibe 350 bolivianos al mes. El monto designado para todos estos subconjuntos del bono canasta familiar es 400 bolivianos de único pago. Eventualmente, como se dictaminó en la cuarentena rígida para empezar y en el estado de emergencia del país, se determinó que personas mayores de 65 años no podrían salir de su casa. Entonces, para subsanar esto, en el Decreto Supremo 4200 se designó que un tercero podría cobrar cualquier tipo de renta, jubilación, o en este caso el bono canasta familiar, por esta persona mayor de 65 años. Como dice acá, un caso especial para el cobro del bono es que podrá ser delegado un familiar. Esto es únicamente en el estado de emergencia y por esta situación del COVID-19, dado que estas personas tienen que demostrar una prueba de vida para cobrar esta renta. Entonces, el único requisito sería el carnet de identidad original del beneficiario y, como se explicó anteriormente, un requisito especial para esto vendría a ser, para el cobro especial, que vendría a ser de un tercero, la cédula de identidad original de la persona que cobra este beneficio en representación de la persona adulta y una carta autorizándolo, firmada y autorizada con la huella dactilar, la firma escrita a mano de manera digital. Luego viene este bono para terminar el bono renta dignidad canasta familiar, se empezó a pagar desde el 3 de abril y tiene una vigencia de 90 días. Luego se empezó a pagar el bono Juana Zurduy asociado a la canasta familiar, que igual tiene un monto de 400 bolivianos. La particularidad de este bono es que el beneficiario es la mamá que por lo menos hizo un control durante el periodo en el que recibe el bono Juana Zurduy original, que no viene con bono canasta. Entonces, esa mamá que hizo algún tipo de control, sea cuando está embarazada, al momento de dar a luz o a su hijo menor de 2 años, está habilitada para cobrar este bono. Este bono no puede ser delegado a un tercero, dado que es un bono que ya se está pagando en las entidades financieras y que ya cuenta con un registro de un beneficiario. Existe la posibilidad de que una mamá sea menor de edad. En ese caso, esa mamá que es menor de edad ha registrado ya en el sistema de bono Juana Zurduy clásico a un beneficiario que es mayor de edad y que cumple con los requisitos para cobrar el bono. Entonces, el requisito único sería la cédula de identidad de la mamá o de la persona que va a cobrar el bono. El monto igual, como en este subconjunto de bono canasta familiar, recibirá 400 bolivianos por única vez. Para las personas con discapacidad y no videntes, el caso es similar al bono Juana Zurduy, dado que la persona está registrada en la base de datos Moto Méndez y tiene al beneficiario también registrado, o sea, la misma persona con discapacidad o no vidente, o el curador tercero que lo cuida, o tal vez el apoderado de algún edificio donde se albergan estas personas. Como dice acá, ¿quiénes pueden cobrar? Primeramente, personas con discapacidad moderada, grave y muy grave, a diferencia del bono normal, que es solo desde grave, y personas no videntes. ¿Quiénes pueden cobrar? Como dice acá, discapacitados, el beneficiario, el familiar o el tutor. En caso de ser menor de edad, podrá cobrar el familiar o apoderado registrado en la base de datos. Y si la persona no puede cobrar, puede autorizar de esta forma para que se cobre de otra persona. Inclusive, han habido varios operativos para que personas con discapacidad que realmente no pueden ir al banco o que viven en albergues, la persona que es la curadora o apoderada del albergue pueda cobrar este beneficio. Como dice acá, los requisitos son la cédula de identidad del beneficiario y las cédulas de las personas que podrían cobrar por él. El monto también es de 400 bolivianos. Aquí vendría a haber una cuestión muy complicada al comienzo del pago de bonos y que se ha ido facilitando a través del tiempo, es cómo es que las personas que cobran un beneficio se excluyen de otro. Por ejemplo, hay personas que tienen algún tipo de discapacidad,
mamás que tienen algún tipo de discapacidad, por ejemplo, o mamás que tienen hijos en colegios fiscales particulares que tienen algún tipo de discapacidad. Hay que hacer notar que los bonos, de todo el conjunto de bonos que se están pagando a nivel nacional, no son excluyentes entre sí, excepto el bono universal. Un ejemplo claro es que hay, por ejemplo, personas de la tercera edad que son tutores de niños con discapacidad. Entonces, esta persona, la tercera edad, ha cobrado dos bonos, el bono canasta familiar asociado a la renta dignidad y el bono canasta familiar asociado a las personas con discapacidad. Esto se hace porque los bonos llegan a las personas que son más vulnerables. Entonces, un bono no excluye a otro, excepto, como les dije anteriormente, del bono universal. Aquí hay algunas preguntas frecuentes que se han hecho durante todo este mes que se ha hecho el pago del bono canasta familiar, donde, por ejemplo, una de ellas dice, ¿puede cobrar el bono canasta familiar personas de la tercera edad que perciben jubilación? Esto es falso, no pueden cobrar. Solo las personas que no tienen una jubilación pueden cobrar este bono. Y algo que recalcar mucho en las áreas rurales es que la persona de la tercera edad tiene que estar registrada en el sistema de renta dignidad, si no, no va a ser posible. Otra pregunta que nos hicieron es si el familiar que desea cobrar la renta dignidad y el bono canasta familiar es el esposo que a su vez es mayor de 65 años, ¿puede cobrar? Lamentablemente no se puede por un tema específico de, de la prohibición de salida de personas mayores de 65 años. ¿Qué se puede hacer en los casos en los que los adultos mayores tengan problemas de movilidad por su avanzada edad? Lo mismo, han habido brigadas móviles a cargo del SENACIR y a cargo de el Banco Unión y también la ANH que nos ha prestado movilidades para poder llegar a estas personas que no pueden moverse de sus casas. ¿Existe algún otro documento que se deba presentar para el cobro de bono Hana Zurduy? No, solo es necesario la cédula de identidad. Y como les dije, uno de los requisitos fundamentales es que la mamá por lo menos haya hecho un control. ¿Qué debo hacer si estoy registrada en el bono Juana Zurduy y no figura mi pago, ni tampoco en el bono canasta familiar? Aquí hay algo que aclarar. Las bases de datos de los bonos están hechas por ministerios cabeza de sector. Por ejemplo, el Ministerio de Educación hizo la base de datos o armó la base de datos del bono familia. Y en este caso, en los bonos de las personas discapacitadas y Juana Zurduy lo hizo el Ministerio de Salud. Constantemente estas bases de datos se actualizan cuando vamos a empezar en realidad a regularizar las actividades en la nueva normalidad que nos toca vivir y personas que han sido afectadas por no estar en la base de datos o tal vez el último control no fue registrado, esto se va a ir subsanando durante estas semanas. Si la persona discapacitada no puede movilizarse, ¿cómo puede hacer para cobrar el bono canasta familiar? Aquí, como dice, el bono canasta familiar tiene la particularidad que se le puede delegar a un tercero a través de una carta. ¿Qué documentos debe presentar la persona autorizada? Su carnet de identidad y el carnet de identidad original de la persona que es beneficiaria del bono, es decir, la persona de tercera edad, la persona con discapacidad o la mamá Juana Zurduy, que estén registrados obviamente en la base de datos como personas que están autorizadas para recibir el bono. Si la persona con discapacidad desea cobrar y no puede trasladarse hasta el banco, ¿qué debo hacer o dónde puedo acudir? Aquí, como dice, se puede llamar a la policía boliviana, pueden llamar a los teléfonos de Bolivia Segura y al Senacir, y con mucho gusto ellos harán la triangulación para poder hacer el cobro al domicilio. Voy a sacar la pantalla completa porque estoy viendo que hay preguntas, pero esta sería la primera parte de la exposición de hoy día del webinar y también sería la parte complementaria de todo lo que significa el conjunto total del bono canasta familiar. Hay algo que nos ha tocado vivir aquí, particularmente en el Banco Unión, para terminar el tema de esta exposición de este bono, es que vamos a empezar a ir a los lugares más recónditos del país, con brigadas móviles acompañados de las Fuerzas Armadas, y existe una preocupación muy grande de la gente de que no tiene su carnet de identidad, no tiene fotocopias o simplemente extravió el documento. Existe una resolución del CEGIP, la 184, si no estoy equivocado, de este año, que facilita a las entidades financieras un acceso para que puedan consultar en línea la veracidad del carnet de identidad. Entonces, las personas que han perdido su carnet de identidad, que solo tienen una fotocopia o que está vencido, pueden solicitar al banco, a la entidad financiera que vaya a este servicio para poder verificar así su número de carnet y cobrar el bono.
Eh, Pedro, creo que ahí termina la exposición del tema del bono canasta familiar. Estoy viendo que hay algunas preguntas. No sé si corresponde responderlas ahora o al final. Guillermo, muchas gracias. Quizás es bueno que Pedro continúe, así cumplimos con el cronograma que es, tiene previsto 20 minutos para la exposición y luego unos 10 minutos para tratar de responder a algunas de las preguntas. Así Perfecto. que Pedro, te pediría que por favor vayamos con tu parte. Muchas gracias, Gracias, Guillermo. Natalia. Gracias, Natalia. Continuando con lo que es la exposición, Guillermo, te pediría, por favor, que continúes. Gracias. ¿No? La segunda parte de esta exposición, ¿de qué se trata? ¿No? Es de cómo registrarse para aprender, como el mismo nombre lo dice, ¿no? Educación financiera a través de lo simple que son las finanzas. Y este programa de educación financiera que lo tiene Asoban es el Descubre. El Descubre es un programa interactivo, ¿no? Que cualquier persona puede ingresar y es muy fácil de usarlo y también es muy fácil de registrarse. Con esto, todos a nivel nacional, todas las personas, niños, estudiantes, universitarios, comerciantes, hasta nuestros, como decimos, abuelitos, ¿no? Pueden ingresar y conocer algunas particularidades que no conocían tal vez, o tal vez cómo elaborar nuestro presupuesto, ¿no? En estos tiempos que son difíciles, ¿no? Para continuar, ¿no? Como indica en la diapositiva, es fácil, deben ingresar a la página www.descubre.bo, en el cual ustedes pueden registrarse con su número de celular, ¿no? O un correo electrónico que ya tengan creado. Él mismo les va a pedir en sistema, ¿no? En la propia plataforma, que registren su nombre completo, fecha de nacimiento, ¿no? Es muy fácil de realizarlo. La siguiente pantalla, por favor. Gracias, Guillermo. ¿No? Como nos indica acá, nos piden unos datos esenciales al momento de registrarnos. Uno de ellos es cómo te enteraste para hacer este programa interactivo de educación financiera, ¿no? Hay un sinfín de entidades en las cuales tú te puedes enterar. No es que solo es Banco Unión, ¿no? Puedes registrarse con la entidad que tú gustes, ¿no? Y de esta manera ya puedes empezar a pasar este curso, que el cual trata de 6 módulos, ¿no? El primero, como lo indica, es cómo lograr las metas, ¿no? Continúa de otros 5 módulos, los cuales te enseñan a cómo elaborar tu presupuesto, cómo aprendemos a ahorrar, el cómo invertir nuestro dinero, dónde ponerlo, cómo es el sistema financiero boliviano, cómo intervienen los bancos, las entidades financieras, cooperativas, ¿no? Y por último, los productos y servicios financieros que ofertan todas las entidades financieras, las mismas que se encuentran reguladas por la ASFI, ¿no? Es muy fácil, no es difícil, es bonito. Además que la plataforma de la SOBAN, este programa Descubre, te invita a que participes de algunos concursos que lo realizan cada cierto tiempo y te ofrecen el poder obtener un certificado virtual de haber concluido este pequeño curso, ¿no? Eh, los invito a que puedan participar también a esta plataforma Descubre. No tiene costo, es gratis, ¿no? Con esto yo concluiría mi punto de atención, ¿no? En la plataforma y estamos dispuestos a contestar las preguntas junto con Guillermo y Natalia, que nos va a facilitar las mismas. Perfecto, muchas gracias, Pedro. Simplemente comentar a los que nos están escuchando que esta plataforma está disponible en la dirección www.descubre.bo. Es completamente gratuita y al final de todos los módulos la persona recibe un certificado que muestra que sabe lo simple de las finanzas. Ahora tenemos unos 10 minutos para atender algunas preguntas, quizás no se puedan responder todas o algunas sean muy específicas, pero vamos a hacer el mejor esfuerzo para que resolver todas sus dudas. Entonces yo las voy leyendo y ya sea Pedro o Guillermo, por favor me ayudan con una respuesta en el caso de que sea posible. Tenemos una pregunta que dice, para el cobro de la canasta para renta dignidad, si cobra una tercera persona, la copia del carnet de identidad necesita firma y huella del beneficiario. Yo puedo contestar esas preguntas de los bonos.
En el Adelante. tema de fotocopias, por ejemplo, lo que se hizo aquí en el Banco Unión y creo que se está haciendo en todas las entidades financieras es facilitar una carta modelo y se necesitan los originales de los dos carnes de identidad para el cobro tercero avalados en el Decreto Supremo 4200. Entonces, mientras más respaldada esté la carta, menos objeción va a tener, objeción entre comillas obviamente, el cajero para poder hacer el desembolso. Perfecto. Otra pregunta, una persona que dice que tiene algunos problemas de salud que le impiden moverse, pregunta si su mamá o sus hermanos pueden cobrar el bono universal que le corresponde. El bono universal es indelegable. La persona que cobra el bono tiene que apersonarse al banco. Perfecto. Otra persona dice, si me falta una firma del bono Juana Zurduy, ¿qué puedo hacer para cobrar? En el bono Juana Zurduy, la persona que va a cobrar al banco está registrada en la base de datos, sea la mamá, que es la beneficiaria, o sea, los hijos a través de la mamá, o el tercero que está registrado por la mamá si la mamá es menor de edad. Perfecto. Tenemos otra que, bueno, esta es un poco general, dice el bono familia, ¿cómo podemos cobrar? Me parece que esto ya fue respondido a través de la presentación. Otra pregunta dice, ¿todas las madres acceden al bono Juana Zurduy? No, las madres tienen que registrarse para recibir el bono Juana Zurduy. Y son mamás, por ejemplo, que no trabajan porque si la mamá trabaja de manera formal en una empresa, tiene obligatoriamente el seguro de salud de una caja. Perfecto. Otra pregunta dice, si está vencido hace un año, me imagino que se refiere al carnet de identidad porque no lo precisa, ¿se puede cobrar el bono universal? Se puede cobrar. Si el carnet está vencido, se puede cobrar. Es válido. Y si existe alguna duda adicional, puede exigir a la entidad financiera la verificación en línea con el CEGIP. Perfecto. Otra pregunta dice, disculpe, ¿el bono familia para educación alternativa necesita sí o sí libreta escolar o solo carnet? Creo que ese es tema de otro webinar, pero lo puedo contestar. Para educación especial, para colegios particulares y nivel inicial y primero de primaria en temas en el colegio fiscal, solo es necesario el carnet de identidad de la persona, mamá, papá o tutor registrado en el colegio. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, bueno, dice, no puedo cobrar la canasta del Juana. No nos da más detalles, no sé si hay alguna luz que le puedas dar a esta persona. Sí, claro, como le digo, cuando empecemos en la nueva normalidad, ya las entidades como los centros de salud, en el tema administrativo, el tema administrativo del Ministerio de Salud van a poder abrir sus puertas y actualizar los datos. Las bases de datos de todos los bonos, Natalia, son dinámicas, se van actualizando por lo menos cada semana. Perfecto. Ahora tenemos otra pregunta. Bueno, voy a alternar un poco. Aquí tengo preguntas que nos hacen recurrentemente en la página de Facebook. Leo la pregunta. Yo tengo una pregunta. ¿Por qué no pude cobrar bono familia de la Juana Zurduy? Si ese día que cobré de lo de mi hijo de primaria, ahí mismo la de mi lado cobró las dos cosas. Bueno, quiere cobrar ambos, ¿no? El bono primaria y el bono familia. Juana Zurduy. La misma cajera Seguramente, de... Ajá, dígame. adelante. Seguramente la persona no estaba registrada en la parte del bono Juana Zurduy, porque los datos precisan, como dice la ejemplificación, que ninguno de los bonos son excluyentes. Pueden haber mamás que están embarazadas, que no trabajan, que están registradas en el bono Juana Zurduy y que aparte, por ejemplo, puede tener hijos en colegio, puede tener hijos con discapacidad o la misma mamá puede ser una persona con discapacidad. Entonces, si estas personas están registradas en las bases de datos correspondientes, sea Moto Méndez, bono Juana Zurduy normal y el tema del RUDE en el bono familia, las personas están habilitadas para cobrar los bonos que le corresponden. No son excluyentes entre sí. Perfecto, muchas gracias. Otra pregunta nos dice, quiero saber por qué no estoy en el sistema para cobrar el bono canasta familiar. Habría que ver cuál es el beneficiario. Si, por ejemplo, es una persona de la tercera edad, tiene que estar obligatoriamente registrado en la base de datos de renta de dignidad. Como expliqué al comienzo de la exposición, el bono canasta familiar está asociado a un bono o renta existente, así que es totalmente necesario que esa persona, en un requisito número cero, por así decirlo, esté registrada y ya haya recibido el beneficio anterior, o sea, o renta de dignidad o alguno de los otros dos bonos. Perfecto. Tenemos algunas otras preguntas sobre el tema del carnet de identidad, pero eso ya fue aclarado. Nos dice, sí, el tema de los carnets de identidad que están vencidos.
Aquí tenemos otra pregunta. Consulté al enlace para el bono universal y dice que no soy beneficiaria del bono de educación inicial especial. Tengo dos pequeñas, una de 11 años y la otra es de 3 años. ¿Solo me corresponde de la que está en colegio? Para el tema de los niños, permítame, Natalia, voy a robarle 10 segundos del tiempo del bono canasta familiar para hacer una explicación muy sencilla. Adelante, gracias. Para cobrar el bono universal hay varios requisitos. En realidad hay contrarrequisitos. La persona no tiene que haber cobrado ningún otro bono, recibido otro bono y cobrado el bono familia. ¿A qué me refiero? Le voy a dar un ejemplo que va a responder muchas preguntas. Hay un núcleo familiar con una mamá, ama de casa, que no trabaja, y un papá que trabaja, sea en el ámbito formal o informal. Y existen dos o tres niños, dos en colegio fiscal, en primaria y secundaria, y una niña que está en prekinder. ¿Cómo sería un escenario ideal de cobros para que la familia, que está bastante afectada por el coronavirus y la cuarentena, pueda tener más beneficios de los bonos? Le explico. La persona que va a cobrar el bono familia, que es el que está ligado a los colegios, cuando esa persona cobre ese bono, se anula para el bono universal. Entonces, si la mamá, por ejemplo, ama de casa, que no trabaja, que no aporta FPs, va a cobrar el bono de sus hijitas, ella se anula para cobrar el bono universal. Y el papá, como trabaja formalmente y la empresa aporta FPs, aporta cajas, el papá tampoco recibe bono universal. En cambio, si el papá cobra el bono familia de sus hijitas, como el bono familia entra a la familia, se beneficia a la familia a través de los niños, la mamá, ama de casa, queda totalmente habilitada para cobrar el bono universal. Y la familia, el núcleo, ganaría, no recibiría 500 bolivianos adicionales por este tema el tema de la percepción de por dónde ingresa el dinero. Entonces, dándole este ejemplo del núcleo familiar, Natalia, quiero informar a la población respecto al tema de quién se excluye y quién no del cobro de bonos. Perfecto, muchas gracias, Guillermo. Creo que eso aclara bastantes dudas. Vamos a continuar, todavía tenemos tiempo para algunas preguntas. Dice, buenas tardes, si aporto a la AFP como trabajador independiente, ¿puedo cobrar el bono universal? Miren, justamente hoy la APS, que es la autoridad reguladora de las AFPs, de los aportes a las pensiones, nos ha dado una noticia que va a alegrar a muchas personas y la doy en primicia aquí en el webinar de Asoban. Se han empezado a actualizar los datos de las personas que son aportantes voluntarios, consultores de línea, consultores de producto y consultores de servicios. En esta novedad que les doy ahora a las personas que están escuchando este webinar, vamos a empezar a hacer como actualizaciones constantes a la base de datos del bono universal para que las personas que hacen un aporte mínimo voluntario a las AFPs puedan cobrar el bono universal. Pero este es un proceso que demora. ¿Por qué? Porque las AFPs no tienen los datos en línea. Es decir, que las empresas que ahora están paradas por la cuarentena, que han diferido los pagos del IUE, han diferido los pagos del IT y han diferido el pago de obligaciones de pensiones y cajas, esa información obviamente no está actualizada en las AFPs y mucho menos en su ente regulador. Entonces le pido a la población paciencia. Hay 90 días para cobrar este bono y como estamos viendo, estamos empezando a vivir nuestra nueva normalidad y en eso van a empezar a, por ejemplo, actualizar las bases de datos de AFPs y las personas que han tenido alguna dificultad laboral entre febrero y marzo, que son las más afectadas por el no cobro del bono universal, por favor que estén tranquilas, que estas bases de datos se van a actualizar con el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Avanzamos un poco, dice, buenas tardes, si se graduaron del colegio el año pasado y comenzaron la universidad, pero tienen 17 años, ¿cómo cobran el bono? Pues si es que lo cobran. A esas personas, si cumplen, o sea, si cumplen años hasta finales de julio, principios de agosto, pueden cobrar el bono universal. Perfecto. Si mi esposo está desempleado, cobrar el bono. Mi esposo está desempleado, cobrar el bono universal. Si yo cobro el bono familia de mi hijo que está en colegio. Sí, es el ejemplo del núcleo familiar, como le dije. Lo ideal sería que en el núcleo familiar la persona que tiene un trabajo formal, que aporta FPs, que aporta a la caja de salud, que es asalariado, en otras palabras, y es dependiente del núcleo familiar, sería esa la persona que debería cobrar el bono familia para que la persona
en el núcleo familiar que no trabaja y que es mayor de edad pueda cobrar el bono universal. Perfecto. Otra pregunta dice, buenas tardes, los alumnos de los CEMAS mayores de edad, ¿hasta cuándo y qué requisitos necesitamos para cobrar? Lo primero es que la unidad educativa a la que va, del CEA, haya actualizado los datos. Yo tengo entendido que el Ministerio de Educación ha mandado la instrucción de actualizar el CIE y el RUDE para este caso. Solo tiene que llevar su carnet de identidad porque ella misma es el beneficiario del bono. Exacto, perfecto. Inclusive, Natalia, perdón que le Ujú, interrumpa, le sí, sí, puedo dar un adelante. ejemplo muy bonito, por decirlo de alguna manera. Tuvimos el caso de un papá que fue a cobrar su bono familia de él y de su hija. Él está en un CEA y su hija está en una escuela privada. Entonces los dos recibieron el bono, 1.000 bolivianos. Ah, perfecto, qué bueno. Tenemos otra pregunta, dice que no sé si esto sea de competencia de los bancos, pero a lo mejor tienes alguna información que les pueda servir. Dice, ¿dónde puedo reclamar si no estoy registrado en el sistema para el cobro familia? Para el bono familia tiene que ir primeramente en primera instancia a su unidad educativa para ver si efectivamente han actualizado los datos tanto del RUDE como del tutor, en el caso del nivel inicial, primero de primaria y todo el sistema privado y especial. Y en una segunda instancia sería el Ministerio de Educación. Pero estas bases de datos se actualizan cada semana. Entonces, si hoy día no pudo cobrar, es muy probable que el lunes sí pueda hacerlo. Perfecto, eso es un buen dato. Ahora vamos a pasar a estas otras preguntas. Dice, una persona tiene un familiar discapacitado que no puede cobrar, ¿cómo puede hacer? Si es una persona discapacitada, lo que debería hacer es, primeramente, ver si puede hacer la carta. Leí una pregunta muy rápido en el chat de que si es discapacitado no puede hacer carta. Sí, se han considerado esos casos de personas que no pueden firmar, que no pueden poner la huella dactilar. Por lo general, esas personas ya tienen un tercero que está registrado en el sistema Moto Méndez, por el cual ellos reciben el beneficio. Perfecto. Otra persona dice, yo quisiera saber cómo puedo cambiar el nombre del tutor del pago de bono familia. Está el nombre del padre de mis hijas y hace tiempo no sabemos de él, soy madre soltera. Quiero poder cobrarlo yo. Tiene que ir, o sea, aquí hay una particularidad, Natalia, muy importante que lo quisiera resaltar. Si los niños están en un colegio fiscal a nivel primario, secundario, lo único que necesita la persona que vive con los niños es su libreta, tanto del 2017, 18 o año 2019, fotocopia original. Esta señora mamá, si sus hijos están en colegio fiscal y están en nivel primario o secundario, solo tiene que ir con las libretas al banco y va a poder cobrar el beneficio. En cambio, si los hijos están en colegio privado o nivel inicial, primero de primaria de colegios fiscales, la mamá tendría que apersonarse al colegio y cambiar los datos de quién es el tutor. Y luego esperar la actualización de la base de datos y poder cobrar el bono. Perfecto. Bueno, hemos cumplido el tiempo. Vamos a responder algunas preguntas más para tratar de resolver las dudas de todas las personas. Tenemos una pregunta rápida. ¿Puedo hacer el cobro del bono familia de colegio particular de mis dos hijos juntos en la misma ventanilla? Puede. Si está Perfecto. registrado él o ella como tutor, a la simple presentación del carnet van a saltar los dos hijos. Perfecto. ¿Qué pasa si una persona ha cumplido 60 años en esta cuarentena y no puede cobrar ningún bono ya que no está registrada en el sistema de la APS porque no están atendiendo? Como le dije, cuando ojalá volvamos a la nueva normalidad estas semanas, tanto la gestora pública, por ejemplo, va a empezar a abrir y recibir las solicitudes de registro de renta de dignidad y cuando la persona vaya a cobrar, le va a aparecer el mes que le corresponde en su cumpleaños y anexo su bono canasta familiar. Perfecto. Tenemos otra pregunta que dice, pero me están llegando varias preguntas justo ahora. No, Para tranquila. los estudiantes de SEA, si es su primer año, no tienen RUDE, ¿con qué cobran? Si es su primer año, es el mismo caso de los niños que están en prekinder, los niños que están en kinder o primero de primaria. Lo ideal, el paso cero es como la instrucción del Ministerio de Educación a las unidades educativas fue abrir y actualizar los datos, sería que esa persona al CEA actualice sus datos, espere la actualización de la base de datos de bono familia y pueda cobrar el beneficio.
Perfecto. Nos piden los requisitos para el cobro de discapacidad por terceros. Quizás si puedes recordar eso brevemente, por Claro favor. que sí. Lo ideal sería que el tercero, primeramente, ya esté registrado en la base de datos Moto Méndez como curador o tutor de la persona con discapacidad. Si no es el caso, tendríamos que proceder a hacer la carta, ¿no? Como se indicó, hay gente que no puede escribir una carta o que no puede poner la huella dactilar. En el Banco Unión, por ejemplo, tenemos personas que están dedicadas exclusivamente a sacar fotocopias, a imprimir cartas modelo, que solo hay que agregar el nombre, el carnet de identidad y la firma. Y también se facilitan las fotocopias de los documentos originales. Entonces, lo ideal sería que primero, si alguna vez ya recibió el bono de discapacidad de los municipios, porque los municipios son los que pagan este bono, ver realmente quién es el tutor de esa persona, porque si ya cobró alguna vez, está habilitado para el bono canasta familiar, personas con discapacidad y no videntes, y lo ideal sería que esa persona que ya cobró el bono por la persona discapacitada alguna vez se acerque al banco. Perfecto. Otra pregunta. Si los padres están separados, ¿cualquier papá podrá cobrar el bono familia? El tema sería que en el tema de secundaria y primaria, el requisito es la libreta de calificaciones donde esté visible el RUDE. El papá que tenga las libretas es el que cobra el bono. Perfecto. Dicen, si no estoy registrado como tutor de mi sobrina que está en secundaria, pero vive conmigo ya que la mamá está de viaje, ¿puedo cobrar? Si la niña está en secundaria y es de colegio fiscal, solo la tía tendría que ir con la libreta. Si está en un SEA o está en una entidad privada, la tía tendría que ir al colegio a actualizar los datos. Perfecto. Ahora tenemos consultas que, bueno, el mismo caso, y lo consultan varias personas, de personas que estaban trabajando hasta enero, febrero o quizás diciembre del año pasado. Actualmente no están trabajando, pero en el sistema no se ha hecho esta actualización. ¿Hay alguna manera de que puedan cobrar o que se autorice el Eh, pago? Pregunta. Hay dos casos muy puntuales. En la actualización de las AFPs dependen exclusivamente de las empresas. Las empresas hacen su cobro, las AFPs reciben ese cobro y las AFPs reportan al APS y la APS reporta a la gestora pública, que es la que consolida los datos. Una vez que volvamos a la nueva normalidad y las empresas vuelvan a abrir tanto en la parte operativa como en la administrativa, lo ideal sería que esas empresas regularicen su situación con las AFPs y será la única forma en que la persona que ha sido desvinculada en febrero, en marzo y hasta inclusive enero, aparezca en el sistema como persona que no aporta a las AFPs y pueda cobrar el bono universal. Tenemos 90 días para esto. Perfecto. Otra pregunta, bueno, creo que ya salió hace rato, pero quizás la podemos aclarar. Hay personas que quieren cobrar el Juana Zurduy y al mismo tiempo canasta familiar y no se les permite. ¿Qué pueden hacer? Lo que pasa es que el bono Juana Zurduy, si no me equivoco, solo ciertas entidades financieras lo pagan. En cambio, el bono canasta familiar Juana Zurduy se paga prácticamente en todo el sistema financiero. Entonces, lo ideal sería, son dos boletas distintas. Aquí también es una parte muy operativa que tal vez sea necesario aclarar. La renta de dignidad por sí sola se utilizó esa hermenéutica para que las personas que reciben la canasta familiar por renta de dignidad aparezca en la misma boleta. Caso contrario, por ejemplo, con el bono Juana Zurduy, que no es el mismo sistema, que son diferentes bases de datos. Y también con el bono de discapacidad, como la gente sabe, este bono de personas con discapacidad se paga en los municipios, son los encargados. Y muy pocos municipios han bancarizado, por así decirlo, este beneficio. Entonces, existe esa dicotomía del pago. Entonces, le pido a la población paciencia y que si alguna vez cobraron el bono Juana Zurduy normal, los 50 bolivianos y adicionales, cuando ya el niño ha nacido, que vayan a la misma entidad financiera y ahí les va a hacer el pago respectivo tanto de su bono normal por el control y el bono canasta familiar. Perfecto, muchas gracias. Vamos a pedirte un poco más de tu tiempo para tratar de No, por responder algunas supuesto, preguntas más. estamos para eso. Gracias. Varias personas están preguntando si pueden imprimir, ya sea el carnet de identidad o la libreta, una foto en lugar de una fotocopia. En el tema de la libreta de calificaciones para el sistema de educación fiscal, lo importante es que tengan las firmas de los directores o las firmas legalmente válidas para validar la libreta, obviamente, que se lea el RUDE
Y ese sería el requisito. Lo ideal sería que sean fotocopias legibles. Que sean, o sea, el cajero ya de manera muy operativa tiene la instrucción específica de que el RUDE sea visible y que la libreta tenga las firmas válidas para que este documento sea formal. En el tema del carnet de identidad, seguramente para un tema de cobro de todo el sector privado y inicial y primero de primaria, como comenté al comienzo, el carnet puede estar vencido, puede ser una fotocopia y si el cajero tiene alguna duda muy específica de la veracidad del carnet, hace la consulta en línea al CEGIP y con eso estaría solucionado el problema. Perfecto. Otra pregunta dice, si bueno, quizás es alguna persona que trabaja en un banco, porque dice, si el registro CEGIP no sale la fotografía del cliente, ¿se puede pagar el bono? No, no, No. porque si la fotografía no sale, significa que ese carnet o esa cédula de identidad o ese número tiene conflictos con el CEGIP. Seguramente está en un trámite intermedio o hay problemas con el Ceresi. Y aquí cabe resaltar algo muy importante también si hay gente del sector financiero que está escuchando este webinar. Se ha mandado un instructivo a través de Síntesis, que es el canal de pagos de todos los bonos, que si la cédula de identidad tiene que ser boliviana. Cuando se hace la consulta de INSEGIP de las cédulas extranjeras, las valida, pero por decreto supremo y por ley, el bono universal, por ejemplo, que es el que se contrasta 100% contra CEGIP para verificar que el carnet no sea trucho, como se dice vulgarmente, sea válido y la persona esté viva y exista, todo se contrasta contra el CEGIP. Entonces, si ese contraste de CEGIP es inválido, o sea, no aparece la foto o es un carnet extranjero, lamentablemente la persona tiene un conflicto de documentación con el CEGIP y como no es ciudadano boliviano, no puede cobrar el bono. Perfecto, gracias. Otra pregunta frecuente es si la persona que ha cobrado el bono familia puede cobrar el bono universal. No, no puede. Una vez que la persona cobra el bono familia, es el ejemplo del núcleo familiar. El que Exacto. cobra el bono familia se inhabilita para cobrar el bono universal. Perfecto, estoy revisando las preguntas, la mayoría se repiten, la mayoría de las que quedan ya han sido respondidas también, así que bueno, yo creo que vamos a concluir acá para no prolongar más este webinar que estaba previsto para durar media hora. Hemos empezado a las 6 en punto, son las 6:40. Solo me queda agradecer enormemente a Guillermo Urquizo y Pedro Condori del Banco Unión. Este webinar ha sido muy productivo y anunciar a todos los espectadores que vamos a estar con diferentes webinars en diferentes temáticas y probablemente también vayamos repitiendo algunas temáticas que han sido de mayor interés. Estos webinars van a ser todos los martes y jueves a las 6 de la tarde. Vamos a estar anunciando en nuestras redes sociales algunos días antes cada nuevo tema y vamos a habilitar también el registro para cada uno de estos webinars. Así que están cordialmente invitados a seguir participando. Muchísimas gracias nuevamente a los panelistas y a todos los espectadores. Vamos a concluir este primer webinar. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Muchísimas gracias por su participación. Hasta luego. Hasta luego. Gracias.